Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, el podcast, Conversaciones de Impacto. Hoy con tres invitados súper especiales que nos van a compartir un tema que estoy seguro que te va a encantar y es el desarrollo de metas. Bienvenido al podcast, bienvenido a este episodio de Soy Impacto Real, el podcast. Hasta yo me puse nervioso hablando de metas. Bienvenidos a un episodio más de Soy Impacto Real, el podcast. Quiero presentarles con ustedes mis invitados especiales, personas que nos agregan valor para que nosotros le agreguemos valor a otras personas. Quiero que les den la bienvenida y quiero que cada uno de ellos se presente para que ustedes los conozcan. Ahora, primero las damas. Sayuri, vamos contigo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí con ustedes y pues compartir este espacio, esta charla en Soy Impacto Real. Bueno, sí, mi nombre es Sayuri Vadillo. Soy líder de equipo de mujeres, principalmente, enfocado pues en ventas, ¿no? Yo estoy acá, radico en Veracruz, en México. Toda mi carrera pues la he hecho en esa área, ¿no? Sin embargo, casi que desde que conozco a John, pues he estado reinventándome en nuevas metas, precisamente como el título de este podcast. Entonces, pues muy, muy contenta de estar aquí. Buenísimo, buenísimo. Gracias por aceptar tu invitación. Alejandro, ¿tú dónde te encuentras? Y cuéntanos un poco de ti. Hola John, ¿cómo estás? Me encuentro en Chicago, aunque soy de Colombia, soy colombiano de pura cepa. Muchas gracias por la invitación, gracias también a todos los oyentes de este podcast. Y pues bueno, soy productor de multimedia, estoy en Estados Unidos alrededor de 2 años y no, muy contento de estar acá. Conozco a John también en un proceso que me ha ayudado bastante en mi vida a nivel personal y profesional a través lógicamente también de la certificación en Maxwell Leadership. Y pues bueno, contento de estar acá con ustedes. Buenísimo. Y también tenemos nuestro tercer invitado, David. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras y a qué te dedicas? Hola John, me encuentro en la ciudad de Cali y yo trabajo en la Secretaría de Educación de la Municipalidad. Encantado, John, de estar aquí. Gracias por la invitación a este espacio de impacto, porque déjame decirte, desde que te empecé a seguir, desde que te conozco, desde que he tenido la oportunidad de ser mentoreado por ti, yo también puedo decir que soy impacto real. Buenísimo, buenísimo. Me encanta que estén aquí el día de hoy y las personas que los están viendo y los están escuchando seguramente van a tomar nota del tema que tenemos el día de hoy, porque es un tema, a mí me apasiona, me pone nervioso, me gusta y enseño el tema, porque para mí sin tener un plan, sin tener una estructura, cualquier cosa que tú quieras crear o realizar realmente no va a ser sostenible, no se va a dar tan rápido como tú quieres. Y esa estructura y ese plan es el desarrollo de las metas, es el desarrollo de las metas. No solo es crear la meta, seguramente todos tenemos una meta material o tangible o intangible, pero es cómo logramos esa meta, la estructura. Ahora, si ustedes escucharon mis invitados, tienen diferentes backgrounds, se dedican a diferentes cosas, pero lo que nos une es ese crecimiento personal y ese liderazgo. Cuando tú escuchas la palabra metas, ¿qué se viene a la cabeza, Sayuri? Pues generalmente, ¿no? El tema de algo por lograr, aquello que queremos hacer y que probablemente no sabemos cómo aún, pero queremos llegar allá, ¿no? Eso se me viene siempre a la cabeza. Buenísimo. ¿Y a ti, Alejandro? Bueno, pues casi siempre uno asocia las metas con lo que son sueños, con lo que son, digo yo, proyectos o logros personales, profesionales. Es lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en metas. ¿Y David? Palabra metas. Al igual que Alejandro, lo primero que se me viene a la cabeza, si la pregunta es, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Con la palabra metas, se me viene la palabra sueños. Pero en este recorrido que hemos llevado, yo definiría las metas como un destino temporal. Y digo temporal porque es un lugar a donde quiero llegar, a donde queremos llegar, pero eso no termina allí. Después de alcanzar la meta, hay mucho más por recorrer. Me encanta. ¿Saben? Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a hacer entrenamientos, yo iba a las empresas o con grupos
grupos grandes, grupos ejecutivos, empezaba a hacer el entrenamiento y yo utilizaba la palabra deseo, utilizaba la palabra sueño y me miraban raro, me miraban a ver si yo había prendido la varita de incienso o que estaba fumando, o que estaba tomando. En ciertas industrias, en ciertas áreas, la palabra sueño, la palabra deseo choca y por eso utilizas metas. Pero cuando sales de ese ecosistema, cuando tú utilizas la palabra meta, es una palabra muy seca y no jala lo suficiente, no lleva a las personas a precisamente su realización. Si vamos a hablar de metas, empecemos por definir qué es una meta. Para ti, ya sabemos qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra metas, pero ¿cómo definiríamos la palabra metas para un niño de 8 años, Sayuri? ¿Cómo definirías la palabra meta para un niño de 8 años y que un adulto de 45 diga, sí, esa es la definición? Yo lo diría así, súper clarito, el lugar o el punto al que tú quieres llegar. Simple. ¿Alguno de ustedes agregaría algo más? Bueno, yo diría que, sí, pues pensando en un niño, lograr algo. Así sencillo, lograr algo. David. Sí, yo la definiría en una pregunta. ¿Qué quieres para un niño? ¿Qué quieres ser o qué quieres tener? Me gusta, me gusta. Yo quería ser bombero porque Superman me dijeron que era un cuento. Sí. Ahorita apago incendios, por lo menos hago eso. Ahorita por lo menos apago incendios. Pero, ¿por qué puse yo el ejemplo del niño de 8 años y el adulto de 45? Algo que he aprendido con el tiempo es que entre más específico, más claro, más sencillo, más definida sea tu meta, va a ser más fácil de lograrla, va a ser más fácil establecer ese plan, ese trabajo. Y algo que he aprendido de mis mentores es que tú comienzas con la meta, con el fin en mente, con la meta, ¿cierto? Tú comienzas con el fin en mente, con la meta. Y me encantó algo que dijiste, David. Es algo temporal o algo a donde quiero llegar, pero no es el final. No es el final. Buenísimo. Y qué bueno que lo mencionaste. Yo le decía a las personas, no es la meta, sino es en la persona que te conviertes cuando logras esa meta. Pero detrás de esa meta hay mucho más. Y tú lo mencionaste. Cuando te refieres a eso, David, ¿cómo profundizarías explicando realmente la importancia de una meta para una persona? La meta, cuando hablamos de meta, no podemos hablar de meta sin hablar de éxito. El éxito se construye bajo unos cimientos, ¿no? Y uno de los cimientos que yo he aprendido del éxito es que el éxito es un crecimiento constante. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de avanzar, nunca dejamos de crecer. Alcanzar una meta, tener una meta en mente, es un paso para el éxito. Alcanzar una meta no es alcanzar el éxito, porque el éxito es un camino que se recorre todos los días, constantemente. Me gusta, me gusta. ¿Cuál ha sido así una meta que tú te hayas puesto y que hayas logrado, Alejandro? Bueno, pues precisamente estaba pensando en todo esto y me parece interesante porque el problema es ese, ¿no? El problema es pues desarrollar los pasos adecuados y ser constantes para poder llegar allí. Estaba pensando en un caso que tuve que me enseñó varias cosas, pues bueno, tal vez en el transcurso de la charla las vamos compartiendo, porque es que a veces en los momentos más difíciles es cuando más como que uno necesita tener unas metas claras. Y me refiero específicamente hace alrededor de 2 años también, casi lo que llevo acá, una experiencia que tuve donde fui secuestrado en México. Y entonces el problema no era tanto que me pasara a mí, el problema es que yo iba con mi esposa y con mis 3 hijos pequeños. Y allí en ese momento de depresión, porque demasiada presión, como papá y el cuidado y la responsabilidad y el peligro que estábamos corriendo allí, tenía que tener unas metas urgentes y proponerme unas metas urgentes. Dentro de ellas era mantenernos con vida, ¿no? Entonces, y son procesos que vivimos allí. Entonces, para mí, esa ha sido una de las metas que hace poco y me ha traído muchas enseñanzas a mi vida,
de tener la claridad de qué es lo que quiero y qué es lo que necesito hacer, los pasos que necesito hacer para poder llegar allí pues en ese momento era sobrevivir y proteger a los míos, ¿no? Claro. Yo sé que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, inclusive nosotros aquí en el estudio virtual quedamos como, nos tienes que contar un poco, sí, nos tienes que contar un poco más adelante. Sayuri, ¿cuál ha sido una meta así de esas metas peludas que nos da miedo, que nos tiemblan las piernas, que te pusiste y la lograste? Pues efectivamente, como acabas de decir, también me quedé como un poco con la sensación de lo que acabas de compartir. Quiero aprovechar pues para agradecerte que lo hayas comentado, has sido muy vulnerable en decirlo, te lo agradezco y creo que nos enriquece más a nosotros como equipo, ¿no? Eh, y bueno, contestando, John, pues algo que yo he logrado y que para mí significó todo, porque en su momento yo no veía la luz, fue el tema de el autoconocimiento y la autoconfianza. A lo mejor mucha gente lo da por sentado, que pues somos, estamos, como que la vida sigue, como que la vida avanza. Pero en mi caso particular, y sí tuve una experiencia un poco fuerte, también, bueno, hablando así, ¿no? Sin tapujos, también pasé por una etapa de depresión en la que yo no veía la luz. Sinceramente, yo creí que iba a quedar, tanto en lo mental, lo físico, lo económico, yo me fui para abajo, ¿no? Y justo en ese tiempo, porque yo creo en las diosidencias, Dios me presentó a John, empezamos a chatear, lo conocí y me habló de toda una metodología que yo podía seguir para lograr más en mi vida. Entonces, mi meta en ese tiempo fue, primero, poder lograr mi certificación. Pero a la par de esa meta y sin yo ser consciente, era desarrollar mi autoconocimiento, mi autoconfianza. Es decir, que pasé de la obscuridad, que no se la recomiendo a nadie que la viva, pero bueno, a veces son procesos que nos toca vivir, y empezar a descubrirme y conocer para qué o cómo puedo compartir y brindar, ¿no?, a más personas. Para mí esa ha sido la meta que la logré hasta el 2025 y en esto tengo 4 años. 4 años de desarrollo personal, 2 de conocer a John y sinceramente me siento ya ahora muy bien, pero es lo que decía nuestro compañero aquí, ¿no? El éxito es una serie de pasos y yo no lo visualizaba, es decir, ya estaba llevando esos pasos de conocerme, pues sí, de terapias holísticas, de muchas cuestiones que me estaban acercando sin querer a la meta de conocerme en profundidad, de ser y estar en mí para entonces ahora sí ya puedo hablar, ahora sí puedo compartir porque ya me siento bien, ¿no? Para mí esa ha sido la meta del año, que me llena y ahora me da mucho gusto al corazón y también me da mucho placer poderla compartir con ustedes, que son pues miembros del equipo y que ahí vamos, no nos soltamos, ¿no? Estamos como que todos en la misma sintonía, todos en el crecimiento y poder ayudar a más personas. Felicidades, felicidades por lograr esa meta. Las personas que nos están viendo, escuchando en Colombia, o si tú tienes un amigo o una amiga colombiano, vas a entender esto cuando yo lo diga. David, esa meta que te achachí, que la lograste, cuéntanosla. Bueno, John, y te cuento, a veces las metas más grandes son las más sencillas. Las que parecen tan simples son metas para algunas personas tan gigantes. Y si tú me hablas a mí de una meta que me haya impactado, algo que haya marcado mi vida, algo que esté yo en este momento celebrando el haberlo obtenido, bueno, les cuento. Yo vengo de una familia donde se ha visto constantemente y repetitivamente divorcios. Soy hijo de padres separados,
Mis tíos se casaban, se separaban, mis tías solteras, aún ya de edad. Y desde el 2008, que Dios me dio la oportunidad de formar una familia, de ir a vivir con mi esposa, de tener nuestra primera hija, una de mis metas, la más importante, la que yo aún sigo celebrando y seguiré celebrando mientras Dios me lo permita, es poder, poder sostener este hogar. Porque como les digo, vengo de padres separados, vengo de generaciones de divorcio, y yo quería romper con eso. Yo quería romper, y ya llevamos 17 años de este bello hogar, y cada vez, cada día, cada año, podemos ver las bendiciones de Dios en medio de nosotros. Y esto que Dios ha hecho con nosotros, esta meta que nosotros hoy celebramos, ha podido impactar a más familiares. O sea, le ha dicho a los primos, le ha dicho a las generaciones de que sí se puede, porque veníamos con una mentalidad de que un hogar es difícil, de que un hogar es imposible, de que quizás el apellido Bustamante o el Villanueva, quizás por parte de mamá, no nació para formar un hogar. Entonces, creo que esa meta nos ha permitido romper barreras a nivel familiar, y la seguiré celebrando. Buenísimo, Amén. felicidades, felicidades por esa Felicidades. meta. Ahora, y retomando contigo, Alejandro, porque nos dejaste así, que este es el momento, o sea, en este momento es cuando las personas que están escuchando el podcast o viendo el podcast vuelven y llenan de café y cruzan la pierna, y ahora sí, ¿cuál es el chisme, John? Cuéntanos un poco más de esa experiencia, pero también cuéntanos cuál fue tu proceso. Vamos a empezar a hablar del proceso para lograr las metas. Ya todos hemos hablado de una meta, ya una meta diferente para cada uno, pero cuéntanos exactamente cómo fue eso que te sucedió, y cuál fue el proceso de lograr la meta de sobrevivir y salir de eso. Bueno, dale. Bueno, sí, pues, entender primero que todo, pues que yo no podía controlar lo que estaba pasando, ¿verdad? Era algo que no podía controlar a mi alrededor, pero sí podía controlar en qué me tenía que enfocar, ¿no? Lógicamente, rápido entendía que aunque yo me sentía devastado y era un golpe anímico para mí, yo no estaba solo, tenía los ojos de mis hijos y de mi esposa allí encima mío, entonces rápidamente tenía que tomar yo el control de mis emociones, primero que todo, y poder enfrentar las cosas de la manera correcta. Entonces, pues como les compartí ahora, la meta fue clara, ¿no? Mantener viva la esperanza de que todo iba a salir bien, cuidar a mi familia y pues poder salir juntos victoriosos de esa situación. Pues durante el proceso se fueron presentando algunos detalles que quisiera traer a colación, porque pues una de ellas es tener clara la visión, ¿no? Mi enfoque, tenerlo claro. Lógicamente, como les decía, no era un plan a 5 años, lo que se me estaba presentando era algo urgente, ¿verdad? Era algo simple y urgente, que era sobrevivir y proteger a los míos. ¿Y por qué digo que tener clara la visión de las cosas? Porque si yo no tengo claridad, si mis metas están borrosas todavía, pues nunca voy a actuar sobre las situaciones o sobre lo que quiero lograr. Entonces, pues la claridad de las cosas, ver las cosas con claridad, me puede ayudar a convertir esa meta como en una brújula, como en un horizonte que me guía en medio de los momentos oscuros. En mi caso era un secuestro, en otros casos puede ser la muerte de un familiar, no sé, situaciones económicas, qué sé yo, problemas con los familiares, con los hijos. Entonces lo primero, John, para mí fue eso, tener claridad en lo que yo quería, tener claridad en la visión. Como les digo, era sobrevivir, era algo urgente que necesitaba. Y brindar de esa esperanza, pues, a mis hijos. Otra de las cosas, la resiliencia. Creo que es muy importante en las metas, la resiliencia allí juntamente necesita disciplina, son como dos cosas que van de la mano allí, porque cada día era una batalla, fueron 10 días y cada día era una batalla de aguante. No solamente por la situación, imagínate tú estar en un lugar encerrado, durmiendo en el piso, con la presión psicológica, gente armada alrededor de ti, pero aparte de eso,
que tu hijo, mi hijo chiquito en ese momento tenía 4 años, se despertaba de noche gritando y gritando decía, ya no quiero estar acá, ¿sí? Sácame de acá, papá, me decía. Entonces, esos son golpes como al hígado, como dicen en el boxeo. Pero el hijo más grande, que tenía 11 años, nos reprochaba, ¿por qué me trajeron acá? ¿Por qué nos tienes acá? La niña, que es la intermedia, en ese momento ella tenía 6 añitos, todo un día con fiebre, con vómito. Entonces son cantidad de cosas que por más a veces tú quisieras salir y como que tener la fortaleza y el aguante, tienes que llenarte de una resiliencia, tienes que ser disciplinado en esa resiliencia para poder subsistir. Bueno, añado otro caso más que me pasó, o sea, aparte de todo, ¿no? Por allá me pusieron a cargar una botella de agua grandísima porque nos daban agua y hice una mala fuerza y duré 4 días con la espalda desgarrada, no podía dormir del dolor. Entonces fueron circunstancias donde de verdad resistir y mantenernos allí firmes, no rendirnos, fue muy importante. Entonces, claridad en la visión y resiliencia, ¿no? La resiliencia puede convertir situaciones imposibles en logros. De pronto otra cosa también que me hace entender cómo salir adelante allí es que hay un propósito más grande que yo. Es decir, no solamente se trataba de mí, de lo que yo estaba sintiendo, sino que estaban mis hijos, quienes necesitaba yo darles esa esperanza, esa fe, esa confianza de que todo iba a salir bien a pesar de. Y aparte de eso estaba mi esposa y aparte de eso casi 150 o 200 personas más allí, devastadas y con una desesperanza grandísima que lógicamente llenaba la atmósfera de eso, de dolor y de sufrimiento, ¿no? Pero comprender que hay un propósito más allá, que no se trata solamente de mí, sino de mantener bien a mis hijos y ayudar, porque también me tocó, sentí la necesidad de ayudar a otras personas también, a que vieran las cosas diferentes, a tratar de impulsarlos un poquito en su esperanza y en su fe. Es otro punto importante, ¿no? Que hay un propósito más grande que nosotros, porque si nosotros entendemos que hay un propósito de servir, de ayudar, de no enfocarnos en nosotros, sino en los demás, ese propósito se va a convertir en un motor que es como imparable, ¿no? Que te impulsa y te llena de una fuerza para poder seguir. Y por último, que no, para mí fue, o sea, todo lo demás está como en esa forma, fortalecido, creciendo bajo esto que les quiero compartir ya para finalizar este punto es aferrarme a mis convicciones. Eso era como lo más, lo que me ayudó en todo lo demás, en la visión, en la resiliencia, en el propósito. Aferrarme a mí me sostuvo mucho fue eso. Mis convicciones, pues yo no sé de pronto ustedes qué creen o algo, pero a mí me funcionó a mí. Mis convicciones en Dios, mis convicciones en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Entonces, aferrarme a esas convicciones profundas fue lo que me mantuvo a mí allí en pie. Y también no solamente me funcionó a mí, me lo funcionó a mis hijos, a mi esposa, salimos y a mucha gente que conocimos que hoy en día todavía tenemos comunicación con ellos. Esas convicciones nos ayudan a estar firmes cuando todo se veía caer. Entonces, excelente. Pues, no sé, pues no quiero como alargarme más, sí. Pero pues. No, Alejandro, muchas gracias. Gracias por compartir, gracias por hacerte vulnerable, como dijo, como se compartió ahorita, como se dijo ahora. Gracias por compartir tu experiencia. Seguramente, pues traerlo de nuevo, recordarse de nuevo de esos momentos dolorosos no es la mejor sensación o la mejor emoción que puedas estar sintiendo, pero gracias por compartirlo, porque estoy seguro que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pueden ver el crecimiento por lo que pasaste y eso los puede inspirar a ellos. También pueden superar condiciones difíciles o no tan buenas que de pronto estén viviendo en este momento. Ahora, Sayuri, tú nos comentaste de la meta tuya de certificarte, de 4 años trabajando en ti, crecimiento personal, hasta que finalmente te certificaste este año y lograste esa meta. ¿Cuál fue el proceso? Porque yo, o sea, personas que están escuchando el podcast dirían, uy, pero a mí me tomó menos tiempo. Y otras personas podrían decir, uy, ella lo hizo en 4, yo voy para 6 años y todavía no he terminado. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cuál fue tu proceso?
Y en ese proceso, ¿cuáles fueron los picos? La montaña rusa, cuando estabas arriba y cuando estabas abajo. Sí, claro. Fíjate que, pues es bien curioso porque lo puedo ver al tiempo, o sea, ya ahora yo me siento ya de este lado, ¿no? De que lo logré, ¿no? Pero en su momento, cuando viví esta etapa que yo le llamo la noche oscura del alma, ¿no? Y me sentí así, sin rumbo. De momento ya no tuve esta estabilidad ni financiera, ni emocional, ni de familia. Todos mis proyectos de vida se cayeron, ¿no? Eso fue hace ya 4 años, ¿no? Y de ahí en adelante, todo fue cuesta arriba. O sea, yo no era consciente en ese momento que yo me estaba enfocando en una meta, ¿no? Yo también tengo hijas y bueno, pasa esta situación personal, una separación muy profunda para mí y pues entonces me siento como en la nada, ¿no? Como que, ¿y ahora qué se hace en este momento de la vida? Ahí, en ese punto, eh, yo llegaba a visualizar, tengo que estar bien, o sea, voy a salir de esta situación, no sé cómo, voy a recuperar o voy a crear una nueva vida, voy a ser feliz, voy a estar en paz, o sea, en el tiempo futuro, más ese lapso yo no sabía exactamente bajo qué piezas se armaba. Entonces yo quería llegar a esa meta, pero no sabía cómo. De lo primero que yo pude visualizar que necesitaba dentro de mí para pues fortalecer, ¿no? Y lo digo abiertamente y ya sin miedo al juicio, porque entiendo que nuestras experiencias de vida, lo que nos comparten todos, pues en alguien puede resonar, ¿no? Yo fui a terapia mucho tiempo para conocerme, ¿no? Por qué hago lo que hago, porque me gusta lo que me gusta, desde dónde reacciono, cuáles son mis heridas emocionales. Es decir, hice todo un trabajo personal. Y sin saberlo, esa fue la piedra angular que me ayudó a como destapar todo lo demás, ¿no? Entonces, como yo me quedé después de ser líder top en ventas acá en Veracruz, en el área en el que yo más tenía como que la expertise, que era el tema de productos ecológicos, o sea, me quedé en la nada, ¿no? Ahora, ¿quién soy? O sea, ahora, ¿cómo esto, qué hago, no? Mi voz ya no tiene influencia porque me pasó esto, ¿no? Entonces, como yo solita me juzgaba, como viví esta etapa de depresión oscura, entonces yo ya no tengo voz para seguir compartiendo. Hasta ese punto llegué, sinceramente, ¿no? Y bueno, trabajo personal a través de terapia, tanto psicológica como holística, pues me llevaron como a abrir mi energía, ahora lo sé, ¿no? Abrir mis posibilidades, crear desde el cero mi personalidad, que entiendo, ¿no? Este es el desarrollo personal, la autoconfianza, Claro. empezar a creérmela. Yo creo que coincido en el tema principal, en enfocarte. Una vez que empecé a avanzar en este desarrollo personal, el enfoque a donde yo quería llegar lo hizo todo, o sea, hizo la diferencia, ¿no? Porque entonces ya empecé a hacer o tomar acción en pasos concretos. A ver, ¿qué necesito? ¿Cómo lo voy a lograr? Eh, ¿Cómo voy a, por ejemplo, restablecer el tema financiero? ¿Qué emprendimientos nuevos voy a crear? O igual puedo yo todos mis talentos que he acumulado en estos años, pues darlos o brindarlos a alguna organización, ¿no? Es decir, ser empleada en una organización. Ahora sí, todo ese tiempo se fue construyendo ya a partir de este trabajo personal. Y el tema, cuando yo te conocí, así, yo te conocí primero que tú a mí, John. Yo te veía en redes y después tocó que, bueno, pues llegaste con información de la certificación con John Maxwell y yo dije, yo quiero eso. O sea, esto que está diciendo este hombre es todo lo que está en mi mente que quiero compartir, ser un agente de cambio, hablar con propósito, pero ahora, ¿cómo le hago? Pues yo venía de este hueco, ¿no? De este vacío, de esta reconstrucción. Ahí te conocí, tus palabras fueron muy empoderantes para mí.
vaya, me hiciste creer en mí. Dijimos, bueno, vamos, ¿no? Nos vamos a aventar aquí, a este Pero proyecto. ahora que me mencionaste, después de que me escuchaste, después de que tomaste acción, Sí. ¿alguna vez pensaste, ¿será que sí esto es para mí? ¿Aló? ¿Ya contestaste tu llamado? A que te unas a la comunidad de John Mejía para que recibas contenido de valor. Únete. Vamos a estar compartiendo información valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo profesional. Es bien curioso porque yo sabía que sí era para mí, pero no me sentía capaz. Y es paradójico, ¿no? Como si te hablan de un lado y dicen, sí, sí puedes, sí lo vas a lograr, tienes con qué, vamos adelante, tienes herramientas. Y la otra parte de tu cabeza te sabotea y te dice, no, no vas a poder. ¿A ti quién te va a escuchar? Y te empiezas a enjuiciar cuando nadie más lo ha hecho, ¿no? Entonces claro. Yo vivía en esa dualidad todo el proceso de certificación. Y vaya, las horas de curso no me dejarán mentir, ¿no? Una por semana. Yo decía, ¿qué hora voy a acabar si hago una hora por semana? La verdad es que fue bien cuesta arriba, fue bien retador con el síndrome del impostor a todo lo que daba. Creo yo que lo fui descubriendo con la marcha, que tienes que tener una meta lo suficientemente grande, lo suficientemente retadora, para que todos los pasitos que te van llevando a ella se sientan como un escalón que, bueno, ya al menos pasé esto, ahora lo que sigue, ¿no? Ahora lo que sigue, y ahora lo que sigue, lo que decían aquí nuestro amigo, ¿no? El camino al éxito, ese camino se construye de pedacitos. Ahora, bueno, que acabamos de pasar el IMC, y fue muy grato pues escucharlos y todo lo que nos comentaron. Y decían, no, es que si yo aquí pertenezco, se lo dije a una persona de mis allegados, le dije, haz de cuenta que tú te sientes el loco de tus temas y llegas a donde están todos los locos que hablan del mismo tema, ¿no? Ahí sí está el empoderamiento, cómo servir, el propósito, o sea, te sientes en casa, y ay, es que sí, de aquí pertenezco, y me pasé todo este tiempo no creyéndolo, ¿no? Sinceramente, por eso es que este tema de metas creo que es bien importante, y no nada más en el aspecto económico, que es como que generalmente lo tomamos de referencia. Incluso yo muchos años lo viví así, en el corporativo en el que trabajaba. Pues todas las metas económicas. Hay que llegar a la meta de clientes, a la meta de ventas, a la meta, siempre a la meta, y era algo numérico. No está mal, no está incorrecto. Pero, y lo personal, ¿dónde queda? ¿No? Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de vivir allá, en el vacío y en la nada, para recorrer todo este proceso y sentirme tan empoderada como me siento ahora. Y gracias también a ti por estar acá como mentor, te lo agradezco sinceramente, y que se haya logrado el tema de la certificación, no, para mí ya me siento me encanta, te felicito de nuevo por lograr tus metas, pero rescato varias cosas que tú comentaste, la importancia de pertenecer a una comunidad, la importancia, somos animales mamíferos y nos movemos en manada, pero a veces esa primera manada que nos toca no la escogemos nosotros, ¿sí? Y salir de esa manada, salir de la zona de confort, a veces es complicado, pero cuando estás en la comunidad correcta, cuando estás con los locos correctos, hacer las cosas, tomar decisiones es totalmente diferente. La importancia de pertenecer a una comunidad. David, en tu proceso de lograr tu meta, felicidades en tus casi 20 años de matrimonio. Seguramente muchas personas llegarán a ti a preguntar, pero ¿cómo le hace? O sea, ¿usted cómo se aguanta? ¿Qué consejo me puede dar? Todo eso. ¿Qué procesos o qué estructura has reconocido o has establecido para lograr tus metas? Sí, John, precisamente ayer hablaba con una compañera de una institución educativa. Ella me hacía preguntas por una situación que estaba pasando a nivel familiar con su esposo. Y yo le hacía mucho énfasis en algo, y es que no hay hogar perfecto. O sea, está bien, vamos a llegar a 20 años, pero han habido dificultades, han venido diferencias. Nosotros, mi esposa y yo hemos estado a punto de separarnos. O sea, hoy en día nos ven como, y lo han dicho, no lo decimos nosotros, lo han dicho, nos ven como un hogar ejemplar.
Pero eso ha sido, como tú dices, un proceso. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue algo de, primero, disposición de ambos, disposición de parte y parte. Y segundo, y ahí complemento también lo que decía la compañera, ¿no? En ese proceso conocí personas con principios, ¿ya? Yo pertenezco a una congregación, a una iglesia, a una comunidad, y allí adquirí principios, allí conocí personas con principios y me dejé impregnar, me dejé contagiar, me dejé formar por mentores espirituales, John, y recuerdo también en una charla que estuve contigo, un webinar que nos compartiste donde hablabas de las 5 metas que no pueden faltar en una persona, ¿no? Las metas de crecimiento personal, las metas financieras y relaciones, relaciones físicas y espiritualidad. Y la espiritualidad, correcto. Y la espiritualidad no puede faltar. La espiritualidad no se trata de religión, se trata de fe, de creer. ¿Y por qué te lo digo? Porque no podemos alcanzar una meta, no podemos alcanzar algo, no podemos conquistar algo en lo que no creemos que existe o lo que no creemos que es posible alcanzar. Eso es fe, es creer. Creer que se puede, creer que existe, creer que me lo merezco. Y cuando yo creo, ese creer se aloja allí, en esa espiritualidad. Y las metas espirituales son muy importantes. Y eso es lo que me ha permitido a mí darle ese giro a mi vida, darle ese giro al apellido, a la tradición y sostenerme en ese hogar. Primero, esas personas, esa comunidad que conocí. Y ahora, estar en esta comunidad con ustedes es un paso también muy grande, enorme, porque han complementado esa parte espiritual con lo práctico, con el liderazgo, con el crecimiento personal, o sea, como que se complementan, como que una no puede vivir sin la otra. Para yo ser alguien, para yo crecer, para yo avanzar, están de la mano. Y yo creo que esas dos comunidades, esos dos aprendizajes, esos dos principios son los que me han llevado día a día a ser una mejor persona. Excelente, excelente. Tienes mucha razón cuando mencionas que no todo es perfecto. Nosotros no tenemos el control de lo que pase allá afuera. No podemos, me encantaría poder cambiar lo que pase allá afuera, las circunstancias externas, pero no tenemos el control de lo que esté pasando afuera. Solo tenemos el control de lo que está pasando adentro. Así como Alejandro en lo que le pasó tuvo que controlar, tuvo que mostrarse como la piedra para que otras personas se pudieran sostener en él, ¿cierto? Ser esa columna. Esas circunstancias externas no las podemos cambiar. Solo podemos cambiar lo que esté pasando dentro de nosotros, nuestras circunstancias propias. Y lo que te referías de las cinco áreas en que todos debemos tener metas. Son 5 áreas de nuestras vidas. La primera es el crecimiento personal. Yo veo crecimiento personal como los cimientos de cualquier cosa que tú quieras construir. Realmente crecimiento personal es ese conocimiento intencional que tú aprendes para desarrollar una habilidad, para lograr una meta o para llegar a ser exitoso, para llegar a un destino, ¿cierto? La segunda área son el área de finanzas, no solo lo que ganas y lo que gastas, sino cómo vives, porque el área de finanzas también te da para invertir en tu crecimiento personal. Entonces es importante que tengas esa meta presente. Luego, la tercera área sería en las relaciones. Las personas que están contigo, las personas de tu manada, las personas de tu comunidad, tus clientes, tus proveedores. O sea, nadie realmente está solo. Todo el mundo depende de alguien más. Entonces, estar rodeado de las personas correctas pues, también es un área que tienes que tener en cuenta para tus metas. Cuarta área, pues es la parte física, ¿cierto? Si tú no te cuidas, ¿cómo vas a lograr la parte de finanzas? Si no te cuidas, ¿cómo vas a poder servir a otros? Si no te cuidas, ¿cómo vas a tener la energía para aprender y crecer? Y esa área para mí, por mucho tiempo fue mi kriptonita y lo sigue siendo, de pronto la área más difícil. Todos tenemos un área que somos muy buenos. Todos tenemos un área en la que somos muy buenos, pero si no cuidamos todas las áreas, esa área que somos muy buenos no va a poder mantener las otras. Se nos va a mantener promedio, no excelentes. Y la quinta área, que fue la que tú mencionaste, David, es el área de espiritualidad, que generalmente cuando las otras áreas
se están moviendo, se están manifestando, la espiritualidad empieza a manifestarse, porque estás en una forma, no quiero decir ni equilibrado ni balanceado, porque no tiene nada que ver con equilibrio y balance, sino más bien en armonía, ¿cierto? Donde todo está funcionando. Van a haber momentos de tu vida que tienes que trabajar más, entonces el área de crecimiento personal y el área de finanzas va a crecer más que de pronto el área de cuidarse más, pero van a haber áreas en momentos que tus relaciones son más importantes. Entonces, esas áreas van cambiando, pero cuando todo está trabajando en armonía, el área de la espiritualidad se manifiesta más. Yo quería primero aprovechar de verdad, ustedes están compartiendo muchísima información el día de hoy, se están haciendo vulnerables. ¿Dónde las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, dónde pueden conectar con ustedes? ¿Dónde pueden conocerlos? ¿Cuál es su website o cuáles son sus redes sociales? Alejandro. Bueno, allí en Instagram pueden buscarme por soyalejo.tv, en Instagram, soyalejo.tv, o en la website de mi empresa que es mediain.pro, mediain con doble N, in.pro. Entonces allí pueden contactarme o sobre todo en las redes, si quieren, ahí pueden escribirme en Instagram, soyalejo.tv. Excelente. Sayuri, ¿dónde pueden conectar contigo? Pues en Instagram es como la red principal para mí. Mi perfil, o bueno, así lo encuentran, es Sakura Healing, así como suena, Sakura como la flor de cerezo japonés y Healing de sanar en inglés, todo junto. Bien. David, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿dónde pueden conectar contigo? ¿Dónde pueden, cuál es tu website o cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, John. Me pueden encontrar en Instagram como David Bustamante o @David Bustamante B o V, la B pequeña de Villanueva, o en el website bustamanteacademy.org. Buenísimo, buenísimo. De nuevo, gracias a ustedes por compartir el día de hoy. Aunque el tiempo es limitado, me encantaría seguir compartiendo todo esto, pero antes de cerrar, yo quiero que ustedes les den un me gusta a este episodio y lo compartan con personas que de pronto estaban pensando en que las metas son simplemente de números, así como lo mencionó Sayuri, o de pronto que están viviendo por algo y no ven la luz al final del túnel y de pronto necesiten una inspiración como la de Alejandro, o de pronto en su relación de pareja, su relación de personas que lo rodean y necesiten una guía y que puedan escuchar lo que nos ha compartido David en este podcast. Para cerrar, una frase o algo que le dirían a esas personas para animarlos, para inspirarlos a que tomen acción y logren sus metas. Alejandro, iniciamos contigo. Bueno, pues a ver, ¿qué puedo decirles? Que si en medio de la oscuridad más profunda, según la experiencia que tuve, pude encontrar una meta, yo te invito a que tú también puedes lograrlo, definir metas que transformen tu vida. No son deseos, son decisiones con propósito, con convicciones, con disciplina, que te pueden dar victoria en medio del dolor, en medio de la incertidumbre o la desesperanza. Gracias. Sayuri, ¿qué le dirías tú a la gente? Pues yo los invitaría a que trabajaran esta área que llamamos autoconfianza, que la fortalezcan, que podamos reconocer que somos responsables de nosotros mismos, que podemos cambiar nuestra situación actual haciendo el trabajo y que, bueno, pues establezcamos metas, ¿no? Conforme a nuestros intereses, nuestras necesidades. Excelente, gracias. Y David, ¿tú qué le dirías a la gente? Sí, John, lo que yo podría decirles es que esa meta, ese sueño, ese deseo que tienen en mente, que tienen en el corazón, no está allí por casualidad. Esa meta, si bajó a su mente, si bajó a su corazón, es porque fue diseñada para ti, porque te la mereces, porque es posible y porque tienes todas las capacidades para alcanzarla. Así que no dejen de perseguirla, no dejen de luchar por esa meta y sobre todo, nunca dejen de soñar y de soñar en grande. Excelente, excelentes palabras para cerrar el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden darle un like, un me gusta y compartir eso con personas que necesiten escuchar el mensaje del día de hoy. En el episodio de hoy y en el podcast de Soy Impacto Real,
siempre agregamos valor a las personas que nos escuchan, para que esas personas puedan agregarle valor a otras. Gracias por compartir este episodio, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, John. Gracias a todos.